Buenos días a todos. Lo primero quería agradecer la invitación del colegio para participar en estas jornadas y además por invitarme a exponer un tema pues, que especialmente me interesa y que además me gusta muchísimo, como es cómo encajan los conceptos clínicos, en este caso en un tipo de disciplina como es la osteopatía, con los conceptos estrictamente científicos, ¿no? Esa compatibilidad que tantas veces buscamos. La ponencia va a tener dos partes bien diferenciadas. Por un lado, ¿qué tal se oye? Porque parece que hay mucho eco. ¿Se oye bien? ¿Sí? Va a tener dos partes bien diferenciadas. La primera es sobre conceptos y reflexiones de esos conceptos, para posteriormente centrarnos en algunas cuestiones muy concretas, buscando el paralelismo entre lo que creemos en la clínica muchas veces que ocurre y cómo eso puede encajar de mejor o peor manera dentro de lo que es la evidencia científica disponible en el momento actual. Al fin y al cabo, cada uno vamos teniendo un determinado perfil profesional y vamos profundizando en algunos aspectos, y los que en mayor o menor medida nos dedicamos a la investigación y a la búsqueda de evidencias científicas, pues lo que hacemos es pensar e intentar ver qué es lo que ocurre con la práctica clínica diaria. Y además, en el ámbito fisioterápico y en el ámbito osteopático, lo hacemos de una manera un poco diferente a lo que es habitual en otras ciencias del ámbito biosanitario. Nosotros no hacemos el camino que, por ejemplo, pueden hacer otras disciplinas, como es la farmacéutica, desde lo que es el estudio o generación de una molécula, trabajos de laboratorio en 4 fases y de ahí hacia el paciente. En nuestro caso es un poco diferente, porque muchas veces tenemos que hacer un camino casi inverso. Lo que vemos que funciona, o en mejor o menor medida en el paciente, intentamos ver el por qué funciona. Es un camino un poco diferente, pero que no es tan novedoso como podríamos imaginarnos. Hay otras disciplinas, como puede ser, por ejemplo, la psicología, que también ha tenido que hacer ese camino un tanto diferente, pero exactamente igual de científico que el otro. Al fin y al cabo, lo que se trata es de intentar diferenciar y separar aquello que es mito de aquello que es realidad, con un objetivo claro, y es saber qué es conocimiento. Este esquema que tenemos en la imagen es un esquema básico donde asumimos que todo son premisas y solo en aquella confluencia entre las verdades y las creencias surge ese círculo amarillo que es el conocimiento. La parte morada también es verdad, pero no hemos conseguido llegar a conocerla aún. Por eso todavía no forma parte del círculo amarillo. Este esquema, que podríamos decir que es, bueno, relativamente novedoso, aunque sea básico, realmente tiene más de 2000 años. Lo utilizaban ya en la Grecia clásica. Otra forma de verlo, y con una definición mucho más actual, es el pseudotriángulo que pone EBM. Y vamos a ir nombrando esto durante muchas partes en la propia ponencia, para que nos entendamos. Es lo que se llama medicina basada en la evidencia. Pero entendamos esa medicina basada en la evidencia como ámbito biosanitario basado en la evidencia. Lo que pasa es que, como tradicionalmente sale como EBM, lo vamos a mantener así. Bien, al fin y al cabo sabemos, y esto es relevante, que solo existe esa medicina basada en la evidencia cuando hay confluencia en 3 aspectos. Por un lado, la mejor evidencia existente, para que nos entendamos lo que dicen los textos, lo que dicen los artículos. Pero al mismo tiempo tiene que contemplarse la mejor experiencia clínica del clínico, del terapeuta, junto con los valores y expectativas del paciente. Una cosa no es sin la otra, o una cosa no es sin las otras. Solamente el triángulo de en medio se puede crear y se puede entender, que sería el equivalente al círculo del conocimiento en la diapositiva previa, cuando aparece esa confluencia. Bien, ese modelo, el modelo actual, el de medicina basada en la evidencia, se ha convertido en un paradigma. Y además debe ser así, hasta tal punto de que se ha propuesto que aquel profesional que no siga este modelo incluso se le podría retirar la licencia. Y eso está muy bien, pero hay que entender en qué contexto se aplica ese modelo.
¿Por qué? Porque no siempre lo que es bueno desde el punto de vista de los datos para la mayor parte de las personas es igualmente bueno para cada una de ellas. Y esto es algo muy interesante y que conocemos, pero que no siempre aplicamos, y es la adaptación al individuo de nuestro conocimiento. Y es verdad, porque muchas veces son los propios árboles los que no nos dejan ver el bosque. No sé si se han podido fijar, pero en la imagen de abajo, donde aparece una manifestación, si le damos un poco al zoom, realmente nos podemos dar cuenta de que es una foto en la cual todos los individuos están desnudos. Cosa que viendo toda la globalidad es más difícil de identificar, pero viendo a un individuo es mucho más sencillo. Al fin y al cabo, la relación entre el escenario que vemos en la imagen de abajo a la derecha y este esquema es la similitud. Es decir, lo que nos encontramos, y ese es nuestro objetivo, es en una consulta con un clínico muy experiente, como puede marcar ese poco pelo y el poco pelo que sea gris y esas gafas, ¿verdad? Aparentemente como de edad, no es que tenga que tener muchos años, pero sí que apunta a cierta experiencia, con un paciente que está preocupado y que le inquieta lo que le ocurre, sentado encima de un ordenador conectado a una base de datos. Al fin y al cabo es exactamente el modelo que tenemos a la derecha. Si eso se hace bien, estamos respetando ese paradigma actual. Otra forma de decirlo es la que tenemos en la imagen. Y aunque sea una imagen un poco simple, si la entendemos, a lo mejor llegamos a una conclusión bastante parecida a lo anterior. Si yo abiertamente pregunto qué es lo que tenemos en la imagen, depende un poco dónde lo diga. Si lo digo en Brasil, probablemente habría gente que me diría que es la Catedral de Río de Janeiro, porque tiene la misma forma. Si hay aquí alguien de Madrid o que esté acostumbrado a ir a Madrid, diría que son las Torres Kío. Y si se lo pregunto, por ejemplo, a mi hija pequeña, pues me va a decir que, papá, eso es una carretera, está clarísimo. Y a lo mejor es ella la que tiene más razones para poderlo decir, porque lo que está en la imagen no deja de ser dos rectas paralelas vistas en perspectiva. Son paralelas, pero vistas en perspectiva. ¿De qué manera? Pues una línea no deja de ser la medicina basada en la evidencia y la otra la actividad clínica. Son dos líneas que tienen que confluir, pero nunca van a llegar a ser una. Tienen que entenderse, tienen objetivos comunes, deben de mantener esos objetivos, pero es difícil que lleguen a confluir al 100%. Aunque, repito, esa es nuestra intención. ¿Alguna definición más? Al fin y al cabo, respetando lo que es el título de la ponencia, las definiciones de osteopatía. A mí, la verdad es que me quedo con todas ellas. Me da igual casi cuál elegir. Me parece interesantísima la de la Organización Mundial de la Salud, la de algún otro compañero, la de asociaciones europeas, sobre todo porque tienen puntos en comunes muy interesantes. De esos puntos en común, el que más me interesa hoy que tengamos muy claro es el de la atención al individuo. La osteopatía está inexorablemente ligada a la atención individual, persona por persona, y además persona por persona como sujeto cambiante, sujeto a cambios y a los cuales nos tenemos que adaptar. Si entendemos lo que son los conceptos básicos osteopáticos, podemos ver que ha habido como tres periodos diferenciados. Desde la propia definición osteopática, es decir, antes de 1910, estaremos hablando prácticamente del siglo XIX, donde ya se definen cuatro principios básicos. La unidad corporal, el que la estructura o lo que es la anatomía gobierne la función o lo que es la fisiología, la ley de la arteria, es decir, de la nutrición de los tejidos, y la de autocuración. Bueno, eso fue ya hace más de 110 años, hace 2 siglos realmente. En la primera mitad del siglo XX aparecen ya modificaciones y consensos respecto a la evolución de esos conceptos. Tampoco es que cambiasen demasiado, pero sí que ya se pone esa bidireccionalidad entre anatomía y fisiología y de alguna manera ya se dice que todo abordaje terapéutico tiene que tener en cuenta todas las premisas, todos los aspectos que circundan al propio paciente y le da una cierta importancia al rol de los fluidos en el mantenimiento de la salud. En el momento actual, la tendencia más habitual de esos conceptos y su evolución es la siguiente.
El cuerpo es una unidad y la persona es la unidad de cuerpo, mente y espíritu. Bueno, es un paso hacia adelante. El cuerpo es capaz de autorregularse, autocurarse y mantener su propia salud. Bien. Se mantiene la bidireccionalidad entre anatomía y fisiología y aquel aspecto que dice que todo abordaje terapéutico racional desde el punto de vista osteopático tiene que tener en cuenta todos los elementos del entorno del paciente. Si tenemos en cuenta el primer aspecto, el de que el individuo es estructura, cuerpo y función, podría parecerse algo a lo que tenemos en la imagen. Y eso a veces es algo que, bueno, nos genera dudas si es algo pragmático o se queda demasiado etéreo. Sin embargo, si reflexionamos un poco en algunos modelos bastante actuales, nos podemos encontrar como, por ejemplo, el modelo más aceptado en el momento actual sobre cómo se produce e interpreta el dolor, que es el de la neuromatriz, tiene 3 esferas perfectamente diferenciadas que son compatibles con la esfera espíritu-cuerpo-mente, como son la esfera cognitiva, sensitiva y afectiva. Por lo tanto, no está tan lejos de algunos aspectos que hoy se consideran perfectamente aceptados desde el punto de vista científico. De hecho, no estamos diciendo otra cosa más allá que el individuo es más que la suma de sus partes. Esa es un poco la idea de fondo. Si leemos esa frase, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades, a algún osteópata que se le pregunte va a decir, ay, eso me suena, yo creo que eso me lo dieron en tal clase y eso lo dijo probablemente el fundador, creador de la osteopatía, que se llamaba Andrew Taylor Still, que más o menos es el que tenemos en la imagen. Bueno, pues no digo yo que no lo dijese, pero fijaos, esa frase se atribuye a Hipócrates, con lo cual tampoco es que sea algo tan diferente de lo que se decía en la Grecia clásica, con preceptos como son los hipocráticos, muchos de ellos, no todos por supuesto, pero muchos de ellos tan vigentes en la actualidad como el propio juramento hipocrático. Bien, ¿cuál es la función de estos principios osteopáticos que hoy traemos a debatir aquí a la mesa? Pues su función, podríamos reflexionar mucho sobre ella, pero yo me quedo con una idea. Y la idea es que es un lugar estable donde sustentarnos, donde acudir cuando tenemos una duda de si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Un punto de reflexión para no perder el foco de cuál es nuestra idea y nuestro objetivo terapéutico con el paciente. Estos principios se basan en modelos, se fundamentan en modelos. En concreto, modelos de relación estructura-función, que son conocidos en el ámbito biosanitario desde hace muchos años. Habitualmente hablamos de estos 5 modelos: el modelo biomecánico, respiratorio-circulatorio, neurológico, biopsicosocial y bioenergético. Tradicionalmente la osteopatía se ha fundamentado en el biomecánico y quizá un poco en el neurológico. Y eso está muy bien, pero es insuficiente. De hecho, hoy en día tenemos que abogar por más de estos modelos. Y prácticamente todo lo que yo voy a poder transmitir aquí hoy o sobre lo que reflexionamos es sobre el modelo biopsicosocial. Es decir, el modelo biopsicosocial también es aplicable a la osteopatía, igual que a cualquier otro ámbito de la salud. Y de esa manera nos permite entender las enfermedades que le afectan a cada uno de los pacientes de una manera mucho más amplia. Y así podemos llegar a entender por qué a determinados pacientes la misma patología les afecta de una manera y a otros otra, pues porque su anatomía es diferente, su función es diferente, el contexto social en el que se encuentra es diferente, su afectividad emocional también, y de esa manera poder aplicar esos principios. Si entendemos ese concepto de manera global, nos podemos encontrar que en función de lo que le afecta al paciente, y eso es algo que trabajaremos un poquito más después de la comida, existe un enfoque terapéutico concreto. Es decir, continuamente tenemos que adaptar nuestra terapéutica al paciente, pero no al paciente en general, sino al paciente en cada una de las sesiones. ¿Por qué? Porque le han podido ocurrir cosas diferentes desde la última vez que le vimos, porque nosotros ya encima lo hemos estado tratando y es posible que su cuerpo reaccione de una manera que no esperábamos al tratamiento, porque han cambiado sus expectativas. Al principio se conformaba el paciente con volver a poder caminar 10 kilómetros. Y como él va viendo que se recupera cada vez mejor, a lo mejor su expectativa ahora es correr la media maratón.
Y eso hace que los roles puedan mudar, puedan cambiar. Y nosotros tenemos que estar preparados para ello y aplicar el abordaje terapéutico concreto correspondiente. Solamente de esta manera podemos entender que puedan existir interpretaciones desde el punto de vista osteopático a patologías que a lo mejor no son tan del foco de la terapia manual o incluso de la fisioterapia, como en algún aspecto podríamos considerar a patologías como la diabetes mellitus tipo 2. Y sin embargo, si entendemos esa unión entre cuerpo, mente y parte afectiva o espíritu, sí que podemos encontrar esas interpretaciones y saber lo que le pasa al paciente de una manera muchísimo más concreta, útil y aplicable. Hasta ahí un poco la primera parte de la ponencia. Ahora vamos a hablar de cosas más concretas, de conceptos aceptados tradicionalmente desde el punto de vista osteopático y cómo se encajan en mayor o menor medida dentro de lo que es la evidencia científica disponible. Por ejemplo, uno de los conceptos clásicos en osteopatía es el de facilitación medular. Todo el que haya estudiado algo de osteopatía sabe que mucho de lo que ocurre se basa en la hiperexcitabilidad de los mielómeros ante cualquier estímulo proveniente de uno de los elementos, angiotoma, viscerotoma, miotoma, etcétera, etcétera, y que eso genera que pequeños estímulos o estímulos de umbrales relativamente bajos ofrecen o tienen como consecuencia una respuesta exagerada en diferentes tejidos. Al fin y al cabo, eso es la facilitación. Tenemos, por lo tanto, un estado de hiperexcitabilidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este concepto, que ya tiene bastantes años, le ha costado evolucionar. Es más, ha tenido críticas incluso dentro de la propia osteopatía. Ha habido osteópatas que decían que si eso no se redefinía, no podíamos evolucionar, de la misma manera que ha habido otros que lo siguen defendiendo incluso en el momento actual de manera muy intensa. Al fin y al cabo, lo que sabemos es que esa facilitación que afecta a todos los tejidos de un determinado mielómero encaja, si no tenemos en cuenta todos los elementos, sino solo algunos de ellos, en el concepto actual de sensibilización central. ¿Por qué? Porque la sensibilización central habla más de dolor y habla más de tejidos somáticos, no entra tanto a la parte visceral o a la parte vascular, pero su base es prácticamente la misma. ¿Y por qué lo sabemos? Porque llegó un momento en el que, desde el punto de vista, sobre todo de la investigación médica, no se encontraba una explicación satisfactoria al dolor referido. Y el dolor referido, tan importante o tan llamativo en procesos como los infartos de miocardio, necesitaba una respuesta. Y se buscó esa respuesta y se encontró en los estados de sensibilización asociados a la neuroplasticidad. Esto se llegó a desarrollar de tal manera que incluso fue objeto de la obtención de un premio Nobel por parte de Erich Kandel, que estudió estos procesos en moluscos. Es decir, a partir de sus estudios, nadie niega que exista la sensibilización central, que no deja de ser el hecho de que pequeños estímulos puedan obtener grandes respuestas, sobre todo vinculado al ámbito nociceptivo, pero la neuroplasticidad permite otras interpretaciones, que sería donde encaja la facilitación medular. Avanzando un poco en esta línea, desde el punto de vista osteopático, se defienden y se explican las cadenas lesionales. Se explican dentro de la misma metámera, como acabamos de decir, pero también se explican de manera biomecánica a distancia, ¿verdad? ¿Cómo encaja esto dentro del paradigma científico? Bueno, pues encaja en la interdependencia regional. Si bien es cierto que desde determinadas disciplinas, como es la osteopatía, este tipo de cadenas se venían trabajando en el ámbito clínico desde hace muchos años, el concepto de interdependencia regional no tiene tantos. Estamos hablando, como viene ahí, de que en 2007 ya salen estas publicaciones de una manera bastante estable. Estamos hablando de 11 años. Antes se hablaba, pero no se estableció el concepto de una manera tan sustentada como en el momento actual que deriva de estas publicaciones de en torno a esos 10
11 años. Al fin y al cabo, la interdependencia regional lo que dice es que una intervención en un ámbito puede tener efectos en otro. No es mucho más que eso. Realmente lo que hace a partir de ahí es reflexionar el porqué, las explicaciones de qué pueden hacer que esos efectos surjan a distancia. Y encuentra diferentes respuestas. Tenemos respuestas desde el punto de vista musculoesquelético o biomecánico, tenemos respuestas neurofisiológicas, que como hemos dicho antes son las más habituales de encontrar desde el punto de vista osteopático, pero también aparecen dos puntos muy importantes como es el somatovisceral y el biopsicosocial. Y esto está perfectamente aceptado hoy día. Al fin y al cabo, ese modelo no es tan diferente de nuevo del modelo de unidad cuerpo-espíritu-mente. Existen en la literatura publicaciones que sustentan estas relaciones. Por ejemplo, relaciones entre la columna cervical alta y los isquiosurales, entre la columna cervical y la columna torácica, entre la columna cervical y el miembro superior, entre la columna lumbar y la rodilla, entre la columna cervical y la ATM, entre el pie y la pelvis. Si ponemos todas en conjunto, algo de cadena lesional y de holismo podemos obtener. Es decir, este concepto de interdependencia regional sí que encuentra un cierto paralelismo con el de cadena lesional osteopática. Y lo encuentra en un cuerpo que intenta buscar permanentemente el equilibrio. Y lo intenta buscar de dos maneras. Claro, antes hemos dicho que ese precepto estaba diseñado desde no solamente la época en la que se genera la osteopatía, sino bastantes siglos antes. Las fuerzas curativas están en nuestro interior. ¿Cómo suena de fuerte ese precepto? ¿Dónde encontramos los modelos que lo expliquen? En dos aspectos muy interesantes. Por un lado, aquel que habla de la homeostasis. Y de nuevo vuelve a salir ahí la interdependencia regional. Es decir, la homeostasis es el equilibrio ante una serie enorme de procesos fisiológicos naturales y que continuamente están en permanente ascenso y descenso, están en permanente regulación. Pero bien es verdad que esto no lo explica todo porque sobre todo se enfoca a procesos como la presión arterial, como los niveles de glucosa en sangre, bueno, cuestiones menos conscientes y más continuas. Con lo cual hacía falta algo más, y ese algo más es la alostasis. Por lo tanto, y de nuevo dentro de los conceptos de interdependencia regional, encontramos lo que es la carga alostática, esas amenazas continuas que simplemente el hecho de vivir, someternos a la fuerza de la gravedad, a los estreses de cada día y a nuestras actividades físicas cotidianas, generan una cierta amenaza, pero que hace que se activen nuestros mecanismos reguladores y sean capaces de curar o adaptarnos a esa amenaza y a esa carga alostática. Por lo tanto, homeostasis y alostasis son la base científica de lo que muchas veces en osteopatía se llama autocuración. ¿Algún otro aspecto? Por ejemplo, el aspecto vascular, bien interesante, la ley de la arteria. Bueno, así dicho, pues queda un poquillo en el aire. Vamos a intentar traerlo a ser menos platónicos y más aristotélicos, a traerlo al ámbito del día a día. Por ejemplo, a través del dolor miofascial. El dolor miofascial, en el cual existía la teoría de la crisis energética, donde en la base de la misma está el colapso o la restricción de la luz capilar o de las arteriolas, hoy en día esa crisis energética que tiene como uno de los elementos base el cierre del aparato vascular del músculo ya no es una teoría, hoy en día ya es práctica. Y sabemos perfectamente a través del ecodoppler que se producen aceleraciones y deceleraciones en el flujo sanguíneo en función de los picos sistólicos y diastólicos en los márgenes de los puntos gatillo y que por lo tanto efectivamente hay un problema vascular de base, o no le llega sangre, o le llega mal, o se produce ese éxtasis distal al punto gatillo, es decir, hay remansos vasculares perfectamente definidos y demostrados hoy. Otro de los aspectos que parece también bastante interesante y que tiene que ver con el ámbito vascular es el que tiene que ver con los síndromes de entrada torácica.
Estos síndromes, que en osteopatía conocemos y en fisioterapia exactamente igual, perfectamente, y que tienen sus test específicos para evaluarlos, bueno, también se habían puesto bastante en duda. Y es cierto que a veces no es exactamente lo que nos dicen los resultados de la exploración lo que ocurre realmente en el tejido. Pero eso tiene que ver con otro aspecto, que es la clinimetría. Y eso, si queréis, luego para la fase de debate. Pero es que la clinimetría es todo un mundo y que además le afecta absolutamente a todos los ámbitos biosanitarios. Y si no, luego lo debatimos con mayor detalle. Hoy se sabe que en estos síndromes de entrada torácica efectivamente se producen cierres, obliteraciones o al menos disminuciones de la luz vascular que son compatibles, no quiere decir que sea causa única, pero sí que son compatibles con la clínica que presentan estos pacientes. Por lo tanto, sí que tenemos ese sustrato, sí que sabemos que algo hay en el vaso que hace que aparezca o que viene asociado a parte de la clínica que tienen estos pacientes y que está asociado a desviaciones posturales, a posturas en el trabajo, a falta de ejercicio, a determinado tipo de traumatismos, cicatrices, variabilidades de la normalidad anatómica. Todo eso hoy en día se sabe y está perfectamente definido. Si nos planteamos a partir de aquí cuál es el futuro de la osteopatía, y es algo que está muy en el momento actual en debate, yo lo tengo muy claro. Los principios osteopáticos siguen siendo un concepto en progreso. Es así, no pueden quedar separados. Es maravilloso lo que se definió hace 150 años, pero hoy en día puede avanzar perfectamente. Y además solamente hay una forma de hacerlo, y es a través del método científico. No hace mucho tiempo asistí a otra reunión científica como esta y en algún momento salió la opción de que se tenían que generar modelos científicos compatibles con la osteopatía. Y fue una intervención bastante aplaudida. Yo me quedé un poco para atrás y no la aplaudí tanto, porque la ciencia no necesita nuevos modelos, si ya tiene los suyos. Y además son tan amplios que cualquier disciplina biosanitaria puede entrar en ellos. De hecho, no puede, debe entrar en ellos. Y hacerlo sin ningún tipo de miedo. ¿Por qué va a tener miedo? Aquello que funciona va a seguir funcionando y lo que no funcione funcionará de otra manera o simplemente habrá que abandonarlo. No hay mucho más que decir al respecto. No hay que generar nuevos modelos. Como dije al principio, ya existen las vías para perfectamente ser recorridas a través de lo que son los modelos osteopáticos. Sí que es verdad, y esto es bastante, no digo yo que diferente, pero sí que de alguna manera puede dar un matiz al trabajo en osteopatía, es una de las disciplinas que más intenta adaptarse al individuo, constante e irremediablemente en función de lo que le pasa. Y no de lo que le pasa en general, sino de lo que le pasa prácticamente día a día. Ahí sí que tiene un poco más de choque el tema del ámbito científico, pero tampoco es insuperable. Tampoco es insuperable. Conocemos perfectamente cómo se comportan los datos, conocemos perfectamente las variaciones de la normalidad y a partir de ahí podemos demostrar los resultados de nuestro tratamiento en función de lo que le ocurra a cada paciente. Tal es así que podemos decir que se encuentran buenas soluciones cuando incorporamos la mejor medicina basada en la evidencia sin perder el foco de lo que trata de ser o seguir siendo la osteopatía, sin tener ni que cambiar sus raíces ni que cortar sus alas. Puede perfectamente compatibilizar sus raíces con la evidencia científica disponible y que debe de seguir creando. Por lo tanto, el futuro de la osteopatía, sin duda alguna, está en la ciencia, está en la investigación y está en el avance del conocimiento. Y como ya ha salido alguna vez más, y creo que dijo algo muy interesante, lo traigo a colación. Andrew Taylor Still comentó que la casa terapéutica de la osteopatía es solo lo suficientemente grande para que quepa la osteopatía y no quepa nada más, porque si algo entra, la osteopatía tiene que salir.
Yo no sé, yo creo que se puede estar de acuerdo perfectamente. Ahora bien, lo que sí es verdad es que a lo largo del tiempo los muebles que uno tiene dentro de la casa, pues los puede cambiar, puede pintar las paredes, cambiar la instalación eléctrica y sigue siendo exactamente la misma casa, pero mucho más moderna y mucho más bonita. Así que muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición. Muchas gracias.